muchísimas gracias por vuestra compañía. Creo que nos ha cogido una noche magnífica para el acto. Y en primer lugar me gustaría agradecer a nuestros colaboradores ya habituales como Heineken y Barbadillo, que está siempre a nuestro lado para todos los actos en los que se celebra aquí en el club. Por supuesto también mi agradecimiento para mi equipo de junta directiva por su desinteresada labor en la colaboración y en la organización de todo tipo de actos que se celebran en el club, pero en especial me gustaría acordarme de mi compañero y amigo Daniel González Florido, que hace una labor impagable. Así que muchas gracias, Daniel, por todo el tiempo que dedicas a este tipo de actos. Eduardo, muchísimas gracias. Es muy importante para Sanlúcar la presentación de un libro de estas características aquí y bueno, me gustaría que te sintieras lo más cómodo posible en nuestras instalaciones y así me gustaría que lo llevaras a cabo para que estés no solo hoy sino siempre entre nosotros. Así que muchísimas gracias y paso la palabra a Juan Arco. Muchas gracias. Y nada más. Bien, parece ser que Eduardo Mendicuti, después de la última presentación de su penúltimo libro, que lo presentó su hermano Álvaro Mendicuti, ha decidido que ya después de eso no quiere que lo presente nadie más. Así que evidentemente el listón ya no, es muy difícil de superar. Así que me ha dejado aquí. Bien, esta noche presentamos por fin la última novela de Eduardo Mendicuti, Para que vuelvas hoy. Una novela que vio la luz en el infausto mes de marzo de 2020 y que no pudo tener la promoción y la visibilidad que hubiese merecido a causa de las circunstancias que todos conocemos. Hoy queremos reparar esa injusticia que sin duda esta novela no merece, como sabrán los que la han leído y como podrán comprobar los que aún no lo han hecho. Además sería como una última y póstuma puñalada a Marcos Ana, cuyas memorias inspiró esta obra, y a Isabel Peñalver, la protagonista y narradora exclusiva de la historia. Esta es la 21ª novela del escritor sanluqueño Eduardo Mendicuti. Aunque si ustedes consultan sus biografías más conocidas, encontrarán que reiteradamente se indica, de forma imprecisa, que es autor de más de 15 obras, pasando por alto las dos primeras que escribió en los años 70, recién llegado a Madrid, que son Tatuaje, escrita en 1973, y Cenizas en 1974, que fueron galardonadas con los premios Sésamo y Café Gijón respectivamente, aunque ciertamente fueron censuradas y no llegaron a publicarse como libros. También se olvida la novela corta El salto del ángel, premio Ciudad de Alcalá, publicada en 1985 y que aún no ha sido rescatada por Tusquets, como sí lo fueron Una mala noche la tiene cualquiera, publicada en 1982, y Última conversación, de 1984, publicadas ambas inicialmente en editoriales poco conocidas. Son estas 5 novelas anteriores a ser conocido por el gran público, 5 novelas que le abrieron el camino, porque a Eduardo Mendicuti nadie le ha regalado nada. Sus novelas han sido traducidas a varios idiomas y han sido merecedoras de prestigiosos premios literarios. 2 de ellas, además, han sido llevadas al cine: El palomo cojo, dirigida por Jaime de Armiñán, y Los novios búlgaros, por Eloy de la Iglesia. También es justo decir, como compensación a este panegírico, que como él mismo ha reconocido públicamente, salvando la escritura, en cuestiones manuales es un inútil total. Es incapaz de cambiar una bombilla o freír un huevo. Y lo que es peor, en contra de toda la tradición literaria, y aunque haya sido pregonero de la Feria de la Manzanilla, es abstemio. Para que vuelvas hoy es una novela de sombras. Sombras negras y grises, o casi blancas. Incluso el rayo de luz de la historia de amor que atraviesa la novela se va convirtiendo en una luz dudosa, llena de sombras, en la mente de la mujer octogenaria que, postrada en su sillón, entre cabezada y cabezada, narra la historia, piensa la historia, sueña la historia, o las 3 cosas a la vez, mezclando en sus recuerdos la realidad con el deseo. Eduardo Mendicuti no podría haber escrito esta novela si no hubiese regresado a Sanlúcar. Del mismo modo que no podría haber escrito sus primeras novelas si no la hubiese abandonado a tiempo, para romper el pesado algoritmo que lo aplastaba como una losa,
y que ahora ha terminado atrapándole. Aquellas novelas eran fruto del encuentro consigo mismo, de la libertad, de la luz. Esta que hoy presentamos es hija de las sombras, de las alargadas sombras de la memoria, del reencuentro con el pasado. Una voz espectral y extraña se desliza a veces en el texto, alertándonos de las sombras. Las sombras se mueven como si estuvieran sueltas cerca de la playa. El oleaje no las estrellas como si fueran barcas contra los acantilados, y las hace astillas en alta mar, devoradas poco a poco por las mareas. Solo las mece y dan vértigo. Las sombras son negras, o grises, o casi blancas. Todas se mueven, se mezclan, entran unas dentro de otras, salen unas de otras tal como entraron, o manchadas, irreconocibles. Las sombras revuelven el cuerpo entero. A veces se vomitan sombras. Hay sombras que caben en un rincón, hasta que se escapan, como si reventasen, y lo llenan todo, y salta un relámpago que te zarandea como un calambre. En una entrevista publicada en el Diario de Sevilla, hace ahora un año, Eduardo afirmaba, refiriéndose a la protagonista de nuestra novela, que toda vida es también una biografía colectiva, es decir, formamos parte del tiempo y el espacio que habitamos y compartimos con los demás seres que lo ocupan durante el insignificante espacio de tiempo en el que transcurren nuestras vidas. Nuestra biografía personal es un reflejo de la biografía colectiva de ese espacio y en ese tiempo. De este modo, a través de los personajes de las novelas de Eduardo Mendicuti, podemos encontrar un retrato fiel de la historia y las grandes transformaciones de la España del último siglo. Y este es también el caso de Isabel Peñalver y de Fernando, su gran amor de un solo día. Pero en esta relación entre biografía personal y biografía colectiva, como reflejo de lo que somos, hay que añadir un factor esencial, como es el de que la intensidad de la memoria colectiva es inversamente proporcional al área del espacio geográfico. Y es que en una ciudad de tamaño medio, como es Sanlúcar de Barrameda, la biografía familiar, como parte de la colectiva, proyecta una alargada sombra en el presente de cada individuo. Una sombra que arrastramos como un imborrable rastro digital expuesto al juicio público. Este factor esencial en la obra de Eduardo Mendicuti, donde las penumbras de la memoria familiar, la infancia y la adolescencia han estado permanentemente presentes, se ha revelado como una trampa en su regreso. El algoritmo que una vez lo liberó y que ahora lo ha atrapado para crear este canto de ida y vuelta, esta suerte de fado que es para que vuelvas hoy. Para terminar, quiero decir que hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto leyendo una novela y que es un motivo de orgullo que llevaré siempre conmigo haber contribuido de alguna forma en el alumbramiento de esta historia. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, que ahora me toca a mí, ¿no? Creo que sí. Gracias, Juan. Gracias. Es que por lo tanto no me acuerdo de tu nombre, Juan. Juan Luis. Juan Luis. Juan Luis. Pues no lo voy a decir, lo digo. Bueno. Es que mi asesor fiscal y es el presidente del Club Náutico, ¿no? O sea que, bueno, siempre me pasa lo mismo. Es decir, la gente que me presenta es mucho más brillante que yo. ¿Y ahora qué digo yo? Juan, muchas gracias. Has estado tú estupendo. Yo tampoco yo tengo una cierta tendencia cuando me toca presentar o hablar del libro, porque a estas alturas hablar de presentar un libro que ha salido hace año y medio casi es un poco raro. Es como ahora estas cosas modernas que bautizan a los niños al cabo de no sé cuántos años. Bueno, lo que puedo hacer es hablar un poco en torno a la novela. Incluso es que han salido con un año de diferencia la última novela hasta ahora, Para que vuelvas hoy, y la primera que publiqué después de estas a las que se ha referido Juan, que no se publicaron en el libro. La primera es que la censura la prohibió, no sé por qué, bueno, sí que sé por qué. Y la segunda que se publicó por entregas, a la manera de
de las novelas, ciertas novelas decimonónicas, ¿no? Que era una tradición, publicarlas en revistas o en publicaciones periódicas por entregas. Así se publicó Una mala noche la tiene cualquiera. Lo primero que hay que decir, porque la verdad es que están emparentados. La primera, Una mala noche, emparentadas de algún modo, y otra, de otro modo no se parecen a nada. Pero la primera, Una mala noche la tiene cualquiera, y la última están emparentadas. Para empezar, ambas son novelas cortas. Técnicamente son novelas cortas. Para que vuelvas hoy, un poco menos corta que Una mala noche la tiene cualquiera. Eso condiciona, obviamente, si eres consciente de lo que estás escribiendo, la técnica de la novela, el formato de la novela, la intensidad de la novela. Lo que pasa es que están escritas en tiempos diferentes. Cuando yo escribí Una mala noche la tiene cualquiera, era muy joven, y se nota. Quiero decir, para que vamos a decir, yo era joven, y se nota, y cuando la he leído he dicho, uy, por Dios, cómo me rejuvenece esta novela, qué joven era y qué torpe en ocasiones. Pero en cambio tiene ventajas. Es una novela impulsiva, por supuesto, es una novela alegre, es una novela divertida, es una primera novela escrita con desenvoltura, desinhibida, sin ningún tipo de condicionamiento ni técnico ni ideológico, nada. Es una novela escrita de un tirón. Yo creo recordar que esa novela, Una mala noche la tiene cualquiera, la escribí en 15 días. De hecho, el golpe de Estado, es lo que se cuenta en la novela, ¿no? Si algunos que la hayan leído lo recordarán, son los recuerdos de un travesti de la noche del 23F, de la noche del intento de golpe de Estado por parte del general, el teniente coronel o lo que fuera, aquel hombre. Tejero. Oye, tú, esto, unas cosas. Yo creo que aquí Tejero se ha presentado. No se puede convocar esas cosas. Vamos a hacer preguntas. Vale. La escribí en 15 días, es decir, al año siguiente, en el 82, la presenté al concurso ese de Ciudad de Barbastro, ganó el premio, o sea, fue todo muy rápido. En aquel momento lo ganó en una editorial, la edición la corría a cargo de una editorial, la editorial Unali, que era una editorial zaragozano, y que ahí empiezan los paralelismos con Para que vuelvas hoy. La pobre también tuvo un tropezón. La editorial quebró. Yo espero que no por mi culpa. Pero a los, lo que sé, al mes siguiente, aquella editorial quebró y tampoco hubo ocasión de hacer una presentación pública, ni tampoco hubo demasiadas oportunidades de entrevistas. Yo mandé los libros, los mandé yo, no los mandó la editorial, algunos amigos o conocidos de distintos medios que publicaron aceptables, buenas críticas, y ahí se quedó todo. Es decir, la carrera, la promoción de la novela se paró ahí. Ya no hubo más posibilidades de que la novela tuviera un mayor recorrido promocional y un mayor recorrido comercial. Hubo un intento, que solo contaré, yo creo que eso no lo he contado nunca, por parte de la editorial, que en el fondo yo creo que eran unos piratas, dicho sea con todos los respetos para todas las editoriales, pero eran unos piratas que vinieron a proponerme que hiciéramos una trampa, que iban a convocar un premio literario, que iba a ser, a ver, me voy a equivocar, de 50 millones de pesetas. Y me dicen, preséntate tú escribes una novela y te presentas. No te vamos a dar los 50 millones de pesetas, pero bueno, eso va a servir de impulso publicitario al libro y a la editorial. Yo les dije que era aquello. Pero bueno, lo propusieron para que vean. Y ahí se acabó el recorrido literario en ese momento
de una mala noche la tiene cualquiera. Afortunadamente, luego, 6 años después, la recuperó Tusquets, editores, que son desde entonces mis editores, y funcionó muy bien. Pero siempre en colecciones que no eran esta. Esta es la colección realmente conocida de Tusquets, no la negra. En caja baja o en caja alta, pero esa se recuperó en esta colección y ha salido con motivo del 40 aniversario, es decir, hace unos meses, 2 o 3 meses. Hay una diferencia fundamental con Para que vuelvas hoy. Ya he dicho, fue una novela impulsiva. Fue una novela en la que yo me senté, empecé a escribir, no tuve demasiado en cuenta el concepto de estructura, sino que escribía. Yo creo que yo entonces, a ver, déjame que, sí, ya había empezado a trabajar, trabajaba a tiempo completo en una oficina rara, que nunca he sido capaz de explicar demasiado bien, pero que luego cambió un poco y bueno, vale. Y escribía por la noche a máquina, pum, 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 con 2 dedos. Y salió la novela. En aquel tiempo, además, yo incluso cuando me equivocaba o pensaba que había que corregir, o me las apañaba con Tipex, se llama eso, ¿no? Se llamaba eso. Tipex, no sé si existía. Yo no sé si eso sigue existiendo. ¿Sí? Bueno, pues en esos tiempos yo borraba y luego escribía a máquina encima. A otras veces lo que hacía era repetir el folio. Eso era una tortura. Por tanto, ahí en el principio hubo un cierto paralelismo con la vida inicial de Para que vuelvas hoy, que a la pobre le cayó encima toda una pandemia, que no hay derecho. Porque fue aparecer la novela el 3 de marzo, que apareció en las librerías, porque ahora la editorial calcula exactamente el día en el que va a aparecer, va a entrar la novela en las librerías, y toda la promoción estaba preparada desde el 16 de marzo, que fue cuando se declaró el confinamiento y todas esas historias, yo ni me acuerdo, que se fueron dictando, y hubo que cancelar los viajes que yo tenía previsto a Sevilla, a Málaga, luego vuelta a Madrid, la presentación de la novela en Madrid, las reuniones con los periodistas, todo se canceló. Por lo tanto, no se habló de la novela, en los medios no hablaron de la novela. Bueno, eso es un mal comienzo para mi primera novela publicada y para la última publicada hasta ahora. Luego está una serie de cuestiones técnicas, o yo que sé, o formales, más que técnicas, formales, que también tienen cierto parecido y ciertas diferencias. Por ejemplo, los títulos. Una mala noche la tiene cualquiera, se me ocurrió de pronto. Es una frase común, coloquial, pero que a mí me pareció estupenda para la novela. Y no tuve ninguna duda, porque yo necesito saber el título de cada novela, eso ya lo he contado muchas veces, antes de ponerme a escribir. Si yo no tengo el título de la novela, no puedo, no tengo la referencia. A mí el título de la novela me sirve como referencia de lo que voy a contar y sobre todo me sirve como referencia del tono de la novela, ¿no? Ahí el tono de la novela estaba claro que era un tono un poquito no, muy petardo. Es decir, era la historia de un travesti, los recuerdos de la noche del 23F. En cambio, la otra, la más reciente, esta de Para que vuelvas hoy, que al fin y al cabo es lo que vamos a presentar aquí, aunque yo me voy a ir por los cerros de Úbeda, porque me conozco. Entonces, Para que vuelvas hoy, el título lo tenía claro, o lo tuve claro, aunque tuve un problema. El título corresponde a la nota que le dejó la protagonista femenina de la historia, de la noche, que es Isabel Peñalver, que era una prostituta, cuando le dejó a Fernando Macarro, que era
ese hombre, aquí ya tendría que contar, una nota con el dinero que le dio por esa noche, con una nota para que vuelvas esta noche. Pero a mí lo de para que vuelvas esta noche no me sonaba. Quiero decir, a mí me sobraban ahí sílabas para un título un poco más contundente, así que decidí que para que vuelvas hoy. Luego, en algún momento de la novela, ella justifica diciendo que aunque Fernando o Marcos Sana, ahora lo explico esto, recordase que en la nota que le dejó Isabel ponía para que vuelvas esta noche, en realidad ella estaba tan impaciente porque ese hombre volviera a verla, por ver de nuevo a ese hombre, que se le ocurrió que la noche estaba lejísimos y que lo que en realidad escribió era para que vuelvas hoy. Aquí ya empieza uno de los temas fundamentales de los dos libros, que es la idea de la memoria como motor narrativo. Aquí no hacen más que ruidos. Siempre he dicho que la memoria en realidad es otra manera de inventar. Es decir, todos recordamos nuestra infancia, recordamos nuestra juventud, sobre todo esos espacios y esa edad en la que normalmente tenemos un cierto concepto edénico de lo que hemos vivido, pero en realidad probablemente muchas veces nos lo inventamos, porque ¿cómo se dice eso? Lo sublimamos. Pensamos que aquello fue tan maravilloso que en realidad lo hacemos, creo yo, casi siempre más maravilloso de lo que en realidad fue. Entonces, la memoria tiende a modificar los hechos. Cuando un mismo hecho, además, es recordado por personas distintas, las personas distintas que vivieron el mismo hecho lo recuerdan de distinta manera. Es inevitable. El acontecimiento del pasado que recordamos, dos personas que hayamos vivido un mismo acontecimiento, es diferente, es inevitablemente diferente. A mí me hace mucha gracia, porque yo, como estoy muy pendiente de eso a la hora de escribir y trabajo mucho a partir de la memoria, a sabiendas de que la memoria es traicionera, de que la memoria es casquivana, de que la memoria juega siempre a favor de la historia, más a favor o más incluso que a favor de uno mismo, pues me hace mucha gracia cuando estoy con gente, con amigos, o que están contando todos lo mismo, un acontecimiento, un hecho que han compartido, y cada uno tiene siempre algún matiz cuando no se parece nada. A veces es que no se parece en nada, o casi nada. Pues eso es una cosa a tener en cuenta cuando uno escribe con este material tan resbaladizo. Así que para que vuelvas hoy, el título, que es imprescindible para que yo empiece una novela, en este caso lo tuve mucho más claro. Tenía que ser para que vuelves hoy, no podía ser otro, y no podía ser para que vuelvas esta noche. No sé, ahora que lo estoy diciendo en alta me parece que tampoco suena tan mal, pero a mí cuando me lo imaginaba me parecía que para que vuelvas esta noche me parecía horroroso. Vamos, horroroso. Me sobraban sílabas en la definición del título. Luego está, algo que he apuntado aquí, que como no veo me tengo que poner las gafas, la estructura. Estamos en las mismas. Ya he dicho, yo, para que una mala noche la tiene cualquiera, la escribí en 15 días. 15 días. ¿Quién escribe una novela, por corta que sea? En 15 días, las hay. Hay novelas eminentes y cortas, escritas en muy poco tiempo, ¿no? Yo, como no soy nada eminente, a mí me parece una locura escribir una novela en 15 días, pero la escribí en 15 días. Entonces, con una estructura muy poco rígida. Yo empecé a escribir y aquello se fue solo, aquello escribió solo, y cuando me quedaba parado, metía cosas que en realidad no correspondían al acontecimiento principal de la novela, al intento de golpe de estado de Tejero. La segunda novela, Para que vuelvas hoy, que es de la que hemos venido a hablar esta tarde,
tiene en cambio una estructura mucho más premeditada. Quiero decirte, uno envejece, uno madura, incluso como escritor uno se va haciendo senior, por decirlo de una manera elegante, y se preocupa por estas cuestiones, ¿no? Y estuvo construida en origen como las típicas novelas corales, es decir, cada capítulo llevaba un título, un nombre de una persona, que era el nombre de la persona en torno a la cual giraba toda la historia del capítulo. Pero claro, eso producía confusión, porque daba la impresión, otras novelas corales incluso que yo he escrito, cuando pones eso, cada persona habla en cada capítulo. Es decir, si yo pongo Juanito, pues Juanito, título, Juanito habla en primera persona durante todo el capítulo. Y si luego pongo Menganita, pues Menganita habla. Y en este caso no era así, hablaba siempre Isabel Peñalver. En ese sentido, las dos son monólogos o son soliloquios. Una mala noche la tiene cualquiera, más que para que vuelvas hoy, porque en una noche para que llegue es la Madelón, la protagonista de la novela, hablando, con más o menos gracia, con mucha gracia, la verdad, para que voy a decir que no. Y en la otra es Isabel Peñalver hablando, recordando, contando, interrumpida muchas veces por otro personaje, fundamentalmente por otros, pero fundamentalmente por el personaje de la chica, Marta, que la acompaña por las tardes. Es una de esas muchachas con conciencia social que de pronto trabaja con monjas, con monjitas un poquito espabilás, que les colocaban a muchas ancianas, se supone que con dinero, para que les acompañen, ¿no? Por la tarde. La pobre entonces es que tuviera mucho dinero, pero bueno, tenía su dinerito. O tiene en la novela su dinerito. ¿Cómo nació esa novela? En el caso de Una mala noche la tiene cualquiera, el nacimiento estaba muy claro. Había un acontecimiento histórico que vivía ese personaje y que habíamos vivido todos. Y un recurso, el de recordar esa noche, que todos, o casi todos, es uno de esos acontecimientos típicos que todos los que tenemos cierta edad recordamos perfectamente, y recordamos perfectamente qué estábamos haciendo en el momento en que eso ocurrió. Pasa como, voy a decir unas antiguallas horribles, pasa como con el asesinato de Kennedy. Yo tengo edad para acordarme del asesinato de Kennedy, hay que ver. O cuando se murió Marilyn Monroe, o cuando los americanos llegaron a la luna. Pues con este acontecimiento pasa exactamente lo mismo. Es un acontecimiento histórico de la historia nuestra, de la España reciente, más o menos reciente, de hace 40 años, que todo el mundo recuerda y todo el mundo sabe, más o menos, porque ya hemos dicho que la memoria hace sus jugarretas, qué estaba haciendo en ese momento. En el otro caso, para que vuelvas hoy, el origen es otro y es muy bonito. El protagonista de la novela, en la novela y en la vida real, se llama Fernando Macarro. Y Fernando Macarro es el nombre verdadero, el nombre de pila, de un escritor del Partido Comunista, Marcos Sana, que pasó, 23 años en la cárcel y lo soltaron con 43. No sé si suma, pero bueno, ustedes piensen que lo libraron por presiones de Amnistía Internacional con 42 o 43 años. Bueno, Fernando Macarro al final murió no hace mucho tiempo. Escribió sus memorias con un estupendo título que era Decidme cómo es un árbol, ¿no? Porque claro, había pasado 23 años en prisiones franquistas, encerrado en unos
patios de la cárcel y no tenía ni idea ni siquiera de cómo es un árbol. Entonces, el título, que es bonito, decidme cómo es un árbol, y en esa novela se cuenta toda la vida, toda su vida, él la cuenta todo, desde que tenía 19 años y entró en las Juventudes Comunistas hasta desde que lo encarcelaron y vivió las sucesivas cárceles franquistas, y hay un momento en el que cuenta esa historia maravillosa. Él salió de la cárcel y nunca había estado con una mujer, nunca. Entonces, un día, un compañero suyo, un camarada suyo, creo que él ha contado, porque esta es otra, porque yo he revisado todas las entrevistas de Marcos Sanas después, con motivo de la publicación de su libro de memorias, y a veces lo cuenta de una manera y a veces lo cuenta de otra, a veces el periodista lo cuenta de una manera o lo cuenta de otras, ¿no? ¿Qué iba a decir? Bueno, eso, o sea que él no había estado nunca con mujer. Y entonces este camarada suya, camarada, que era francés, lo llevó a un cabaret. Según él, según otros, en una esquina de Madrid, cercana a la Puerta del Sol, el otro, Fernando Macarro, vio en el cabaret sobre todo. Había visto a unas chicas muy ligeras de ropa y se puso muy nervioso. Entonces el amigo le dijo, ¿pero qué te pasa? Entonces él le confesó que nunca había estado con una mujer. El amigo decidió que eso había que solucionarlo, y entonces buscó a una chica que estaba haciendo la calle, porque era una prostituta, jovencita, allí en una esquina de Sol, y le dio 500 pesetas para que vayas con mi amigo. Entonces la chica, muy contenta, dijo, claro, yo me voy ahora mismo con quien tú quieras. Esta chica se llamaba Isabel Peñalver, porque Marcos Sana lo cuenta en sus... No, Marcos Sana dice simplemente para Isabel cuando le... Bueno, pero yo luego leyendo, de decir en hemerotecas, ¿no? Que eso ya no se consulta, en internet, entrevistas con Marcos Sanas, hay algún momento en donde se revela que esa señora se llamaba Isabel Peñalver. Pero es casi lo único que yo logré saber de ella. Y a partir de ahí, todo lo demás está inventado. Todo el resto del personaje está inventado. El único dato que yo conseguí saber que era cierto es que su nombre era Isabel Peñalver. Bueno, cuando llegaron a la pensión de mala muerte, donde le llevó esta buena chica para cumplir con su obligación, el otro se bloqueó, entró en shock. Era la primera vez. Entonces la chica, él recuerda en sus memorias que la chica fue un encanto con él, que fue atentísimo, delicada, que fue absolutamente cariñosa con aquel hombre que parecía un muchacho, pero que no era un muchacho, que tenía ya 42 años. Entonces consiguió que el Fernando se sintiera bien, se relajara. Y de manera que cuando se quedó allí a dormir, cuando en la mañana se fue, la chica se levantó antes porque tenía que trabajar, y le devolvió en el bolsillo de la chaqueta las 500 pesetas que él le había dado y que le había dado el amigo suyo para que se fuera con esa chica, y una nota que decía para que vuelvas esta noche o para que vuelvas hoy, según la novela, ¿no? Cuando Fernando se levantó, esto lo cuenta tal cual Marcos Sana en sus memorias. Cuando la chica, qué lío de nombres, cuando Marcos Sana por la mañana se levantó, vio que no estaba la chica y se fue a su casa y metió la mano en el bolsillo, se encontró aquellas 500 pesetas y aquella nota, ¿no? Naturalmente se emocionó,
y empezó a luchar consigo mismo, porque entonces, me vaya a perdonar, pero es que entonces los comunistas eran muy rígidos, tenían un sentido muy rígido. Pensaba que si él volvía con esa chica, la iba a continuar prostituyendo, y que él, aunque se muriera de ganas, que se moría de ganas por volver con ella, no podía hacerlo. Entonces se le ocurrió gastarse las 500 pesetas en un enorme ramo de flores, un ramo de flores con 500 pesetas de aquella época para comprar un camión de flores. Pero él lo cuenta, Fernando lo cuenta así. Y fue a la pensión donde él recordaba que había estado con la muchacha y le dejó al portero el ramo de flores para Isabel Peñalver con una nota: para Isabel, mi primer amor. Ahí se acaba la historia que cuenta Fernando Macarro. Una historia que a mí me gustó mucho, me pareció emocionante, muy bonita, y no solo a mí, a todo el mundo. Todo el mundo, cuando leyó esas memorias de Marcos Sana, lo que recordaba era precisamente esa historia de amor de una noche. Incluido, ¿cómo se llama este hombre? Pedro Almodóvar, que inmediatamente compró los derechos de adaptación al cine de las memorias de Marcos Sana. Nunca ha llegado a hacer una película. Un amigo mío le preguntó una vez a Pedro que por qué no había hecho esa película. Yo en realidad pensaba que los derechos de adaptación al cine de la novela, de las memorias, Pedro las habría comprado por tiempo indefinido, pero parece que no, que había un tiempo limitado, ¿no? Leí después que Fernando dijo que los derechos los había comprado por 3 años. Eso es poquísimo en cine pero bueno, como Pedro Almodóvar tiene dinero y tiene su propia productora y hace las películas cuando quiere y en el tiempo que quiere, el caso es que Marcos Sana no vio nunca realizada esa película, porque Pedro Almodóvar no sabía en realidad qué hacer con el resto de las memorias, que en realidad son un poco, ¿cómo diría yo?, monótonas. Cuentan casi el día a día de este hombre en las cárceles franquistas. Reproduce muchos poemas, porque entonces fue cuando Fernando Macarro, perdón. Luego Marcos Sana aprendió, o sea, se entusiasmó por escribir poemas y empezó a publicar a escondidas los primeros libros de poemas que los camaradas fuera de la cárcel publicaban. Pedro, con aquel material, pues no supo qué hacer y no hizo nada, ¿no? Eso para mí debo decir que fue un pequeño problema, porque yo dije, a ver si este hombre va a tener todos los derechos de todo lo que figura en el libro de Marcos Sana. Luego ya me enteré de que no, de que aquello estaba, los derechos de adaptación que había comprado Pedro Almodóvar estaban ya caducados. Bueno, pues ese era un origen de mucho más privado. En el caso de Para que vuelvas hoy, que en el caso de Una mala noche la tiene cualquiera, que es un acontecimiento colectivo, un acontecimiento que vivimos todos y que recordemos todos de cierta edad. Ahí hay una diferencia naturalmente muy clara, ¿no? Luego, ya he dicho que Una mala noche la tiene cualquiera es una novela impulsiva. Es alegre, es desenvuelta, es desinhibida, es desvergonzada, es peleona, es combativa sin ser demasiado peñazo, o sea, que sin dar la lata con la combatividad o con la militancia. En cambio, Para que vuelvas hoy es una novela que exigió más reposo por mi parte. Yo tenía que rellenar esa vida, que es lo que yo quería que Isabel Peñalver contara desde la infancia hasta los 82 años, que es la edad que Isabel Peñalver tiene en la novela. Ya he contado, primero empecé
poniéndole a cada capítulo un título del personaje sobre el que giraba cada capítulo, y luego al final lo cambié y puse un título a cada uno de los capítulos, como se puede hacer en muchas otras novelas. Yo creo que la estructura de Para que vuelvas hoy me exigió mayor control, mucho mayor control. Yo la otra, y como digo, la recuerdo, la primera, Una mala noche, la escribí de un tirón y de una manera. La otra, en cambio, tuve que calcularla bien. Tuve que tener en cuenta en todo momento que aquello yo quería que fuese una novela corta. La novela corta es un formato muy especial. No fácil, porque ni es un cuento, ni es un relato, ni es una novela larga. La novela larga se permite muchos meandros. Tú puedes poner en una novela larga todas las historias que quieras e insertarlas en la novela larga. En la novela corta tienes que ceñirte al argumento, menos que en el cuento, porque el cuento es muy exigente en ese sentido, es mucho más, te pide mucho más una concentración narrativa que incluso la novela corta, y desde luego que la novela larga. Pero yo tuve en todo momento en la cabeza que yo no quería escribir, entre otras cosas, pues no sé escribir novelas muy largas, pero que iba a escribir una novela corta. Y eso me exigió un control del material narrativo, un control, una conciencia de que aquello tenía que ser así, de que yo tenía, no hay, si hay excursiones a otras vidas y a otros personajes, a las vidas de otros personajes, es algo perfectamente consciente y perfectamente premeditado. En ese sentido, Para que vuelvas hoy es una novela, no sé, para bien o para mal. Es una novela más madura. A mí me horroriza la expresión madura, porque me parece horroroso, parece que está uno ya para arrastre. Pero en ese sentido, esa novela es más meditada, más cuidada en el sentido formal que la otra. Luego está un asunto importante, que es el tono de la novela. Una noche la tiene cualquiera, y la estoy ligando porque son mi primera novela y mi última novela hasta ahora. Una mala noche la tiene cualquiera es una novela divertida. Cuando tú terminas la lectura de la novela, sabes que te has reído, y te lo comentan, los lectores te lo comentan, cómo me he reído con esta novela. Yo recuerdo que yo hice un viaje a Estados Unidos con el asesor del ministro de Obras Públicas de entonces, del Partido Socialista, de Felipe González, que era Julián Campos, ya no sé si tiene ese o no tiene ese, que era uno muy peculiar también, que tenía su novela, era cuñado de uno de los guerrilleros de estos países, de unos cabecillas guerrilleros. Y yo recuerdo, y es una sensación muy incómoda, viajar en compañía de alguien que está leyendo una novela y que está riéndose. Y venga a reírse. Y yo, es que es muy incómodo, es muy raro. Que alguien vaya leyendo algo tuyo y se vaya riendo. Bueno, pues la sensación que queda, creo yo, al final de la lectura de la novela es una sensación de bienestar, de alegría, de buen rollo, ¿no? A pesar de que se cuentan cosas importantes, porque el humor no es una frivolidad. El humor, en el caso de Una mala noche, es un arma de resistencia, de combate. Porque la travesti de aquí cuenta muchas cosas duras. En el caso de Para que vuelvas hoy, ha habido una reacción por parte de muchos lectores que a mí me ha sorprendido mucho. Es que ha habido muchos lectores que me han llamado, que me han hablado, o me han escrito, o me han visto y me han dicho, me he hartado de llorar, y yo no me lo podía creer. Es decir, lo que en la primera, Una mala noche, es impulsivo, en la otra cosa, Para que vuelvas hoy, es una novela emotiva, emocionante. No porque yo lo diga, porque yo no me releo mi novela, ahora la he releído para acordarme, porque ya no me acordaba.
Porque yo no suelo acordarme de las cosas que escribo, ni las suelo releer, porque es muy aburrido releerse después de un tiempo. Pero por los testimonios de muchos lectores es una novela que a muchos lectores les hace llorar. Se divierten en algún momento, encuentran que es un texto que tiene humor, porque el humor es importante en la vida y es importante en la literatura, al menos para mí, pero la impresión final es esa emotividad, esa que ha llevado hasta las lágrimas a determinados lectores. Yo recuerdo un amigo que la leyó y me llamó y me dijo, oye, que me he hartado de llorar. Enseguida se la mandó precisamente a Pedro Almodóvar, que también, y le dijo, tienes que adaptar esta novela. Pedro Almodóvar no le hizo ni pajolero caso. En cambio, sí se la mandó a otros amigos suyos, por ejemplo, cantantes, la cantante Luz Casal. La cantante Luz Casal, el amigo este, que es grafista y pintor y le ha hecho las portadas de los discos de Luz, y le ha hecho incluso letras, porque es también letrista, pues Luz Casal la puso en su Twitter. Por ejemplo, Vanessa Martín. Yo estoy dando nombres prestigiosos, conocidos para presumir. No para otra cosa, solo para presumir. Vanessa Martín también en su Twitter lo comentó. En fin, que uno de los lectores que en sus redes sociales, que yo no tengo, pero que luego me fui enterando, porque siempre hay alguien que te lo dice, comentaron que se habían emocionado mucho y que habían llorado. Un amigo que es rumano, que una persona a la que conocí, un chico joven al que conocí en la Fundación Antonio Gala, y que es rumano trasplantado a España cuando era muy joven. Dimas, y soy incapaz de decir el apellido, no me pidas que te diga cómo se llama, porque no me lo sé. Priscilisi, no sé qué. Bueno, pues tal que Dimas me llamó enseguida a decirme, es que de verdad, en el primer capítulo me he puesto a llorar. Por tanto, el tono de la novela, sin ser premeditado, es decir, yo no pensaba hacer llorar a nadie, Dios me libre, yo no quiero hacer llorar a nadie, me parece una ñoñería, pero parece que sí, que tiene ese ingrediente emocional que en el otro se sustituye o se compensa con un ingrediente alegre, con un ingrediente divertido, con un ingrediente probablemente descompensado, probablemente, vamos, de hecho, a mí me parece mucho mejor, no voy a decir muchísima, mejor novela para que vuelvas hoy que Una mala noche la tiene cualquiera. La primera noche tiene la gracia de ser una primera novela y tener un tema acertado y tener un tono acertado, aunque luego se desordene, aquello es un poco... Pero para que vuelvas hoy está más cohesionada la narración, ¿no? Ese es el tercer elemento que yo quería destacar y de una manera... Una mala noche la tiene cualquiera, no tiene melancolía, es decir, puede tener, hay recuerdos desde luego, ¿no? Desde luego hay incluso un inserto de una manifestación en Madrid del travesti vestido de Faralaes por motivo del Día de Andalucía, reclamando la autonomía de Andalucía. La otra tiene melancolía, hay melancolía en la otra novela. Yo siempre digo que hay dos clases de melancolía, hay con el caso del colesterol, hay colesterol malo y colesterol bueno, y hay melancolía mala y melancolía buena. ¿Cuál es la melancolía mala? Pues aquella que te impide progresar, aquella que tú recuerdas momentos que te emocionan y ahí te quedas, y parece como que te castran un poco los sentimientos que puedas disfrutar a partir de ahí. La melancolía buena es la que te estimula. La melancolía buena es la que celebra lo que has vivido. La melancolía mala es la que lamentas lo que has perdido. En el caso de Para que vuelvas hoy, ella celebra todo el tiempo lo que ha vivido, aunque sean catástrofes, porque ha vivido momentos duros en la vida, muy duros. Lo que pasa es que la cuenta con desparpajo, lo cuenta bien, lo cuenta con gracia. Digo yo,
Pero lo celebra, ella lo celebra y además lo reivindica. Aquí hay que tener en cuenta que casi todos los personajes que cuentan una historia la acabamos contando a nuestro favor, porque no es normal contar una historia para flagelarte. Y ella reivindica incluso, en un momento determinado, reivindica el haber sido puta, que es un jardín en el que no me quiero meter ahora, pero que bueno. Reivindica su derecho a disponer de su cuerpo como le dio la gana cuando era joven, hasta cierta edad. Luego un militar franquista, vaya por Dios, la retiró y la colocó de señora del guardarropa de un local de cierto postín en Madrid. A partir de ahí la novela, ella disfruta más contando su historia a partir de ella. Antes de eso la disfruta, pero es verdad que tiene que luchar contra sus propios recuerdos. Tiene que pelear para dejar siempre a flote esa necesidad de dejar claro que ella lo vivió bien, lo vivió conscientemente, lo vivió a gusto y bueno, luego cuenta cosas que son difíciles de creer y que en el fondo, y que de hecho en algún momento lo reconoce, porque ella llega a decir que ella elegía muy bien a los clientes, que solo les iba con muchachos guapos, con muchachos limpios, con muchachos estupendos. No puede ser, y no es verdad. En un momento determinado ella reconoce que no es verdad, que tuvo que pelear con lo que tuvo que pelear, con el ganado que se le ponía a tiro, pero ella intenta reivindicarse, incluso como prostituta. Bueno, ella durante toda la novela tiene una espina clavada, que es que ella no puede olvidar a Fernando Macarro, a ese hombre, no lo puede olvidar de ninguna de las maneras, y sin embargo está convencida de que Fernando Macarro se olvidó de ella después de darle las flores. Le mandó las flores, le llevó las flores y ahí te quedas, que yo tengo que seguir mi vida de militante, mi vida familiar, porque Fernando Marcos Sana, al que conocí bastante, en muchas manifestaciones, pero lo conocí. Era como si Fernando Macarro se hubiera ya cumplido, estuviera ya satisfecho con haber regalado o devuelto. De hecho, ella cree que le ha mentido el tal Fernando, que con 500 pesetas, por muchas flores que se puedan comprar y que no le cabían en la bañera, son muchas flores que el Fernando se quedó con dinero. Es decir, que no se gastó todas las 500 pesetas en el ramo de flores que le regaló. Pero está convencida de que el hombre se olvidó de ella. Ella, en cambio, no ha logrado nunca olvidarse de él, nunca. Y de hecho eso le ha impedido, aunque eso no quede claro, ¿no?, pero le ha impedido establecer ninguna otra historia de amor con ningún otro hombre a lo largo de su vida. Entre su trabajo, entre esa historia con Fernando, pues no ha sido capaz de encontrar a alguien a quien quisiera como a Fernando, ni a alguien que le quisiera o que ella pensó que le quiso como Fernando Macarro. Bueno, al final de la historia, que no sé si contarla, pero bueno, lo voy a contar sin contar, por una serie de razones que se van encadenando, el libro de memorias de Fernando Macarro, firmado como Marcos Sana, llega a las manos de Isabel Peñalver. Y entonces la chica que le acompaña le lee ese fragmento. Y entonces ella descubre, se entera, comprende, sabe que Fernando Macarro, su Fernando Macarro, que ahora se ha llamado Marcos Sana, en realidad nunca se olvidó de ella, porque lo refiere en el libro, nunca se olvidó de ella, ¿no? Entonces ella se enfada. ¿Por qué no volvió ese hombre? Si ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera por ese hombre, si ella estaba dispuesta a irse a vivir debajo de un puente
por ese hombre, si ella estaba dispuesta a todo, pero claro, piensa ella, no volvió conmigo porque era puta, y era verdad. No volvió con ella porque era puta, porque Marcos Sana en ese momento se sintió esa armadura moral que le impedía volver con una chica a la que le había pagado con estar con ella, pero él tampoco había podido olvidar nunca el cariño, el afecto, la delicadeza que le dio esa mujer en esa sola noche. Esa es la novela. Y está, insisto, tuve que hacerlo cuidando mucho la escalada de los sentimientos, el desarrollo de los sentimientos, porque ella se enfada a veces, o sea, ella tiene mucho temperamento, tiene mucho carácter, y de pronto tiene mucho, se le reprocha al otro, o se reprocha a sí mismo, se dice incluso, pero no seas imbécil, ¿por qué vas a seguir colgada toda la vida de un hombre que no ha querido saber nunca más de ti? Estaba equivocada, pero ella estaba convencida de que aquel hombre nunca había querido saber nunca más. En realidad no había querido saber nada más de ella, pero no la había podido olvidar, lo cuenta. Y lo cuenta también, Marcos Sana lo cuenta también con mucho cariño. Es una historia preciosa, aunque él también lo cuenta de una manera un poco sobria, un poco como pudorosa. Marcos Sana cuenta la historia tan bonita, de una manera un poquito contenida, un poquito pudorosa. Esa historia necesitaba, yo pensé desde el primer momento que esa historia necesitaba un poquito más de, no sé, de emoción, de cómo está contada en las memorias de Marcos Sana. Dios me libre de reprocharle a Marcos Sana que él quisiera contar la historia como le dio la gana, ¿no? Yo pensé en esa historia de las memorias de Marcos Sana cuando una amiga, actriz, nos mandó al grupo de amigos una convocatoria del Ayuntamiento de Madrid, cuando estaba regido por Manuela Carmena, que le iba a hacer un homenaje a Marcos Sana. Precisamente le iba a poner una placa en la casa de la calle Narváez, donde Marcos vivió hasta que se murió, en los últimos años de su vida, ¿no? Y yo, que fui a la inauguración de la placa, de pronto pensé, pero aquí falta algo. Es decir, en esas memorias de Marcos Sana falta algo. Falta la otra parte, falta la visión de la otra parte, los recuerdos de la otra parte, los sentimientos y las emociones de la otra parte, de esa mujer, de esa muchacha. Y entonces, ya digo, me la inventé enterita y la hice de por aquí. La hice de la Algaida por hacerla de algún sitio cercano, ¿no? Le hice una vida difícil. Puse incluso esa historia tan curiosa que yo escuché un día en un programa de, ¿cómo se llama ese hombre? Iker Jiménez, esa historia de fantasmas y de yo que sé qué, fenómenos paranormales. La del Castillo de Santiago, que según Iker Jiménez y según alguna muchacha que trabaja ahí se oyen voces, porque el Castillo de Santiago se utilizó durante la Guerra Civil, o al principio de la Guerra Civil, para encerrar a los condenados a muerte, los sacaban al amanecer, los fusilaban, ¿no? A mí aquello lo aproveché enseguida, pum, pum. Uno va al final, cuando se pone a contar una historia, va agarrándose a todo lo que le va saliendo al camino, ¿no? Y esa historia la incorporé a la historia de Isabel Peñalver, porque claro, yo tenía que construir un personaje entero, su historia, su familia, su procedencia social tan pobre, darle al personaje una manera de hablar determinada, una manera de hablar inconfundible, porque todos somos como hablamos, todos nos reflejamos en nuestra manera de hablar fundamentalmente, y para construir bien, creo yo, un personaje es fundamental construirle una manera coherente de hablar, así que le di su propio lenguaje, que es el lenguaje de aquí, y que es en buena parte parecido al lenguaje que utiliza
la Madelón, la protagonista de Una mala noche la tiene cualquiera. Aunque la Madelón, ya digo, lo utiliza de una manera mucho más desinhibida. La Madelón está todo el tiempo utilizando nombres ingleses o nombres reproducidos fonéticamente. A mí todavía me sigue haciendo, porque lo escribí yo, mucha gracia que escribiera el nombre del actor Burt Lancaster como Burlan Caster, que es una manera muy especial de escribir el nombre de ese actor. Y hay montones de palabras, montones de nombres propios escritos o transcritos de esa manera, según el modo fonético. Eso fueron las decisiones que yo tuve que tomar y que, insisto, son mucho más conscientes, fueron mucho más conscientes en el caso de Para que vuelvas hoy, que en el caso de Una mala noche la tiene cualquiera. De hecho, esto que voy a decir, no sé si lo debo decir, pero lo voy a decir, peor ahí. Pues no lo sé. Yo llevo hablando mucho rato, ¿no? Vamos a hacer una corte. Mucho rato, ya cortamos esto. Yo... es que lo malo de esto es que se me olvidan las cosas, ya está uno mayor. ¿Qué iba a decir? Era una cosa importante, vamos a ver, importante. ¿Qué tiene? Sí, que yo creo que es mejor novela Para que vuelvas hoy que Una mala noche la tiene cualquiera. Aunque si uno lee yo he releído también ahora, porque tenía que revivir cuando se ha reeditado ahora a los 40 años, yo creo que yo ahora, a mi edad, sería absolutamente incapaz de escribir Una mala noche la tiene cualquiera. Yo ahora ya no puedo escribir una novela poniéndome tan petardo como me tuve que poner para escribir esa novela, ¿no? En cambio, en aquel tiempo yo no había escrito Para que vuelvas hoy, es una novela, otra vez voy a decir la palabra, de madurez, creo yo, más madura, más pensada, más hecha. Así que anímense, por favor, animaos, leed las dos novelas, pero darle una oportunidad, porque esta ha tenido mucho recorrido, ha sido mucho más casquivana. Ha sido editada en montones de colecciones, de muchas colecciones, incluso en Tusquets se ha editado en una colección, una cosa que se llamaba Biblioteca Eduardo Mendiguti, en montones en colecciones de kioscos de estas que también en el Círculo de Lectores, Biblioteca Antigua. Esta, en cambio, apenas ha tenido oportunidades. por favor, vamos a darles ahora, que gracias de verdad por darle esta oportunidad a esta novela, y vamos a darle la oportunidad Para que vuelvas hoy. Por mí, si no habéis leído Una mala noche, pues le podéis dar también una oportunidad, pues faltaría más. Y así se van a seguir hermanando las dos novelas en el ánimo y el espíritu de los lectores, porque serán emociones diferentes. Ya para darme pisto, voy a utilizar una frase que dijo mi amiga, que para eso es mi amiga, Almudena Grande. Es una novela, Para que vuelvas hoy, es una novela tan buena que no se merece que le haya caído encima una pandemia. Pues eso, no se lo merece. Bueno, pues muchas gracias.